Buenas, estamos en la última clase del año de Filosofía de la Educación y estamos con el último contenido del año. De hecho, falta poco, creo que dos contenidos más y terminan los contenidos de nuestra asignatura. Bueno, ahí tenemos la educabilidad y ahora tenemos el hombre, el ser temporal del hombre y la educación. El texto no es tan nítido que digamos, pero se puede leer. Si ustedes tienen el texto o prestaron de alguien o pueden prestar de alguien, les pido que lo hagan porque no es tan bueno el texto aquí. Voy a irme a el Drive. Ven cómo no se ve tan bien, pero si yo amplío esto, se ve mucho mejor. ¿Puedo leer? No, es imposible. Profesor, no se puede leer, no. Puede ser, pero si tienen el texto, mejor. Yo tengo la copia del texto, bueno, es un texto muy antiguo que ya no se consigue, puede ser el problema. Y está tan bien hecho, no la copia, sino el texto en sí, de Fermoso, Paseando Fermoso, que ya no hay textos como este. Bueno, incluso las siguientes ediciones ya no vienen de esta forma. El ser temporal del hombre, entonces. Voy a dejar abierto esto así. Ven que no es imposible de leer también. Bueno, complica un poquitito nomás. Y vamos a nuestra diapositiva. Bueno, aquí me voy a nuestra diapositiva de la clase. Y la tarea es un comentario nada más. Bueno, veamos después. Este está en Prezi. Pantalla completa. Es breve. El texto no es complicado, no es tan complicado. Tiene que ver con el ser temporal del hombre. Cuando hablamos del temporal, hablamos del tiempo, de Cronos, del tiempo. Y el hombre es un ser temporal, no solamente para la educación actual, sino también para la antigua, que decían que el hombre en la vida, ¿verdad?, tenía que ir perfeccionándose hasta alcanzar la plenitud después de la otra, después de la muerte, sería, ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo el planeta Tierra, vista desde fuera de la atmósfera, desde el espacio exterior. Bueno, el ser temporal del hombre. La temporalidad, yo traje algunos textos, breves textos. La temporalidad es la vivencia que el hombre tiene de la contingencia. ¿Qué es la contingencia? De la imperfección que posee. Es nuestra imperfección. El tiempo no es lo nuestro. ¿Por qué? Porque tan corta es la vida, ¿eh? Tan corta es la vida, lastimosamente. Bueno, y por supuesto, la relación con la educación es inmediata, porque en ese lapso de nacer y morir, nos educamos o no. La educación es la herramienta que trata de disminuir al máximo esta contingencia con respecto a lo social, natural y a todo. Nos damos cuenta de nuestra muerte, entonces tratamos de un poquitito de aprovechar más o no de nuestra vida. Y es indispensable que el hombre se asuma como ser finito. Finito porque somos imperfectos, tenemos límites, tenemos un fin muy corto, una vida muy endeble, autoconsciente y mundano. Somos tan, bueno, tan finitos, tan imperfectos en ese sentido. Termina con la muerte. Y ya aparecerán los filósofos existencialistas de la época contemporánea, como va a mencionar el texto. La trascendencia o no. Aquí lo que le llamamos trascendencia. Trascender significa salirse de uno mismo. Salirse de uno mismo. ¿Hacia qué? Hacia la eternidad, dicen algunos, ¿verdad? Pero también podemos trascender en nuestro tiempo, en ese corto tiempo de vida, podemos trascender en el sentido de perfeccionarnos y de dejar, por ejemplo, legados, dejar huellas, dejar nuestro legado en este mundo. Podemos hacerlo también si queremos. Por sobre todo, ¿verdad? Dice acá, disfrutar un poquitito de esa vida, de la libertad y bueno, o la amargura. No da gusto cuando pasa algo trágico, no da gusto, pero también es parte de la vida.
y debemos saber afrontar. Es difícil, es muy difícil. Bueno, esta pandemia, por ejemplo, se llevó a muchísimas personas y bueno, como les dije, es parte de la vida. Bueno, esa trascendencia se da de dos formas, hacia la plenitud o hacia la, como dice, como le gusta decir a Fermoso, hacia la, no dice senectud ni ancianidad, dice hacia la decrepitud, dice. ¿Y qué le vamos a hacer? Tendemos a ello, pues, bueno, no queda de otra. Temporalidad agustiniana. San Agustín también, en el texto mismo habla, ¿verdad? Habla un poquitito de ese paso, de ese trance de la vida, porque es como un trance para él, ¿verdad? Momentáneo, de que después va a irse a la eternidad. Pero San Agustín habla de dos caminos, habla de la eternidad en la ciudad de Dios o en la ciudad terrenal, ¿verdad? En la ciudad del infierno. Y ese trance de la vida, hay que también saber optar, saber elegir y bueno, y tener una vida eh, conforme a los mandatos divinos seguramente. Bien, que algunos tienen, algunos. Bueno, ojalá que la mayoría, para que todos nos salvemos. Tiempo en, en la filosofía sería, en la filosofía contemporánea. Desde la Primera Guerra Mundial, el tiempo interesa más de una forma antropológica que cosmológica, claro. Ha, ha cambiado tanto, ha determinado tanto la forma del pensar, de vivir, de sentir esa Segunda Guerra Mundial a la humanidad toda. Los filósofos que surgieron a partir de ahí, Sartre y el que estuvo durante, ¿verdad? Heidegger y otros, ¿verdad? No tuvieron más remedio que pensar de una forma trágica esa vida, ese tiempo, pero en el pensamiento del filósofo contemporáneo y su historicidad. La evolución es la prueba fehaciente de que somos producto de nuestra propia historia, de nuestras propias decisiones. Y más todavía en el mundo, ¿verdad? Esto es muy poco lo que rescato. La lectura, yo quiero que ustedes hagan la lectura, porque en la lectura van a entender bastante bien todo esto que estoy enmarcando. Dice el ser evolutivo del hombre. El hombre es un ser que evoluciona y uno evoluciona en la vida. No hablo tanto de esa evolución biológica, genética del ser humano solamente, sino hablo de nuestra vida misma, cómo vamos cambiando las etapas. Ortega y Gasset le llama generaciones, cómo cada generación ve la realidad de forma distinta. Y cómo vemos que las generaciones nuevas no ven como uno lo veía. Como ustedes son jóvenes, seguramente tenemos otra visión. Ahí ya hay una división en cuanto a la visión. No comprendemos tanto ya los que ya estamos yendo en un trayecto más largo, ¿verdad? Y ustedes, o sea, hay ya una decisión, hay una división, una forma de pensar distinta. Vamos creciendo, vamos evolucionando, pero si no nos adecuamos, y hay cosas, como dice Thomas Kuhn, hay cosas en las que ya no vamos a adaptarnos. Esta era digital, informática y digital, por ejemplo, tecnológica, que a muchos nos queda ya muy lejos, muy lejano, ¿verdad? Y a otros que no. Todo va a depender de cada uno. Dice el reflujo de la mutabilidad y el perfeccionamiento del ser humano. Cómo va aumentando, cómo va creciendo, cómo va perfeccionándose en ese sentido evolutivo. Muchos filósofos hablan de Dilthey, filósofos vitalistas en especial, también Bergson, eh, el mismo Nietzsche, con el superhombre, y otros, Ortega y Gasset, ya le mencioné recién, ¿verdad? De qué forma va creciendo por etapas esa historicidad que yo mencionaba en la diapositiva anterior. Bueno, entonces el hombre es un ser evolutivo en ese tiempo que posee, ¿verdad? Va creciendo, va dando saltos, como ven algunos, como Thomas Kuhn. Bien.
La temporalización pretérita o temporalidad pretérita. Oh, ahí se me fue. Y educación. Muchos psicólogos hablaron de este tema y también filósofos. En este caso, nuestro texto nos trae a Sigmund Freud, que nos habla sobre el futuro y el presente del hombre dependiente del pasado, del inconsciente del ser humano, y en la primera infancia, verá, en donde uno va marcando, va determinando su ser, ya. El mismo carácter temporal de la vida humana postula la intervención del pasado como un agente educativo. Entonces, ya que en la educación uno puede aprovechar e intervenir en ese momento de la educación de los niños para mejorar, entonces, la vida del ser humano. A partir de ahí, la pretérita, la presente, temporalidad presente y educación. Es muy poco lo que pongo ahí, hablan, muchos teóricos hablan en ese sentido. Estuve leyendo lo de John Dewey y tiene razón, y él habló mucho del aquí y ahora. La educación no es para el futuro, la educación es para tu vida actual, para tu vida actual. Montessori también habla de lo mismo, y es una visión nueva y de la nueva escuela toda, ¿verdad? La educación para el presente y no precisamente para el futuro nomás. ¿Por qué? Porque el ser que se está educando también vive y bueno, y es su vida. El presente explica la adaptabilidad del ambiente y da unicidad al conjunto de dimensiones biológicas, físicas y psíquicas de la personalidad. Bien. Después tenemos la visión del tiempo futuro, como decía yo. El tiempo futuro y educación. Dice las nuevas tecnologías, eh, lo que está ocurriendo hoy en día. El texto más o menos ya se va adaptando a lo que está ocurriendo. Bueno, después voy a leer una parte del texto. Dice, el presente tecnológico está dominado por medios masivos, realidades virtuales alternas, inteligencias cibernéticas, percepciones inusuales, jamás imaginadas. De modo que el futuro de la especie humana debe girar en torno a la planificación. Aprovechando eso tecnológico, siempre hay que planificar para el futuro en el docente me refiero. Y aquí hablo no solamente docente, sino también empresarial, ambiental, ética, tecnológica, humanitaria, científica, social y por sobre todo educativa. Bien, la diapositiva se acaba ahí, pero en el texto van a encontrar, yo abrí el texto, permítanme, voy a abrir de nuevo nomás, no hay problema. Me voy al Drive. Sí. Y le aumenté un poquitito para que se vea bien. La primera página no me salió tan bien, pero las demás sí se ven mucho mejor. Ahí está la temporalidad agustiniana. Quería mostrar una parte, si me permiten. Ahí está la temporalidad pretérita y las teorías están subrayadas ahí de repente del texto. El pasado como factor educativo, aprovechando los errores que uno va cometiendo en la vida. Muy interesante el texto. Tradicionalismo europeo contra el progresismo. Cuando hablamos de tradicionalismo, hablamos entre pasivo, la escuela tradicional pasiva y la escuela nueva activa, el progresismo y un tanto, ¿verdad? Con esa ideología también. Hay muchas ideologías aquí y pedagogías por sobre todo. Presente, vemos a Alport y por aquí está de John Dewey también presente, la mesología y educación, o sea, actualmente los medios, que muchas veces se lo tiene como, dice su nombre medios, pero muchos lo tienen como fin, lo tecnológico, y lo tecnológico debe ser utilizado como un medio, no como un fin. Y ahí hay la confusión de repente. No por tener mucha tecnología la educación va a ser mejor. El problema actual del Paraguay con esta pandemia, ¿verdad? Mucha tecnología, pero llega a todos. Y otro tema, todos saben utilizar, los educadores lo utilizan. Hay muchas interrogantes
que pueden realmente cuestionar de forma radical la implementación. Pero bueno, es algo lo que se hizo. Y después vamos a la parte de John Dewey, como dije. Después el futuro, futura. Y aquí vemos una parte donde es muy interesante. La educación en el año 2000, dice, porque el texto fue antiguo, pero ya habla del 2000. Y miren, les leo. El profesor del año 2000 ha de estar adornado de las cualidades siguientes: ser ingenieros de la información, capaces de elaborar nuevos métodos de autoaprendizaje, ser consejeros del aprendizaje, libre, independiente, de controles e inspecciones, dotado de capacidad para la empatía y la comunicación, abierto a todas las innovaciones científicas y pedagógicas para integrarlas inmediatamente en su tarea. ¿Se imagina lo que está diciendo esto? Y nada más leí un párrafo, ¿eh? Un párrafo. Este texto tienen que tenerlo de forma así física y leerlo, porque es muy interesante ese planteamiento, porque nos olvidamos muchas veces de nuestro rol. Y por sobre todo el rol teleológico de lo educativo, o sea, hacia los fines, qué es lo que queremos. Por eso hablamos de la programación, del planeamiento, o sea, planear todo lo que queremos lograr, es muy importante. Bien, vuelvo a mi grabación y voy a detener la grabación con respecto a la tarea. Antes de detener la grabación, me ubico en la tarea, es un comentario en línea nuevamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿cómo es la educación presente? Actualmente, ¿cómo es? Y podemos mencionarlo del tema de la pandemia y todo. Y bueno, explicar, argumentando un poquitito. ¿Por qué digo esto? Bien, esto se copia ahí, se guarda y ya está. Es comentario en línea, no hay que hacer ningún texto. O sea, no hay que enviar ningún texto, sino más que ahí hacerlo el comentario y enviar. Bien, detengo la grabación y bueno, esta es la última clase, entonces que disfruten de este mes de enero y las fiestas por sobre todo, y también hagan la tarea, por favor. Ya, ok.